Ya. Buenos días a todas. Las que puedan prender las cámaras para darles la bienvenida en esta primera sesión. Bienvenida a todas a la primera sesión del programa Emprendiendo desde el Corazón. Yo soy Karen Corales, yo estoy ahí dentro en el WhatsApp con ustedes, respondiendo sus consultas, en caso de cualquier duda que tengas con las grabaciones de las clases, con su contraseña me van hablando, ¿ya? Bueno, en esta primera sesión, el tema que vamos a abordar es contabilidad básica e inversión, donde nuestra invitada como expositora es Fernanda Quesada. Ella no participó en el año pasado, así que va a estar este año acompañándonos. Ella tiene un magíster en Dirección y Gestión Tributaria y abogada tributaria. Así que le damos la bienvenida a Fernanda Quesada, que nos va a acompañar el día de hoy. Fernanda, si te puedes presentar más extenso, digamos, ¿estás por ahí? Estoy aquí, estoy aquí. Fernanda, mucho gusto. Hola Karen, habíamos hablado por teléfono solamente. Sí, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía Karen, esta es mi primera participación. La verdad, cuando Joana me hizo la invitación, encontré que no me podía perder la posibilidad de conocerla, de compartir con ustedes, de traspasarles un poquito lo que uno sabe. De repente ustedes van a decir, a ver, algo no me cuadra en esta presentación porque dicen que vamos a hablar de contabilidad y nos ponen una abogada. Sospechoso. Bueno, primero yo tengo formación contable porque estudié en un liceo técnico y ahí saqué la contabilidad. Por raro que parezca, no me gustó. Yo dije, no quiero estar en esto y no seguí auditoría, que fue un camino que siguieron muchos de mis compañeros. Pero cuando me metí a derecho, yo dije, voy a ser laboralista. Yo era un pro trabajador, yo me imaginaba defendiendo a todas las personas, vulnerando sus derechos. Y esa era mi capa de heroína hasta quinto año, donde tuve la suerte de tener impuestos y dije, no, yo quiero quedarme aquí. Y la verdad es que sí me sirvió todo lo que yo di en tercero y cuarto medio, que fue la base contable. Y hoy día, que me dedico a la asesoría independiente, estuve muchos años como empleada de consultora tributaria, hoy día que me dedico a la consultoría independiente, eh, logro aterrizar con grandes empresas, con pequeñas empresas, con personas que están pensando en emprender, todos estos conocimientos, un poco de número y un poco de ley. Y eso es un poquito lo que les quiero traer hoy día, con un enfoque más bien práctico, así yo no me voy a poner a sacar aquí ninguna ley ni vamos a ver conceptos, sino que es algo que ustedes pueden utilizar en sus casas, ya sea para las que tienen negocios, que me soplaron que aquí ya tenemos personas con sus propios emprendimientos, y también que les pueda servir a aquellas que estén barajando la posibilidad y quizás por desconocimiento o por otras circunstancias no han decidido dar el paso. Eso por mi parte. Karen, ¿continúa nomás o tienes algo más que señalar? Sí, continúa nomás para, bueno, Ya. ahí la que tenga consulta con lo que va diciendo Fernanda, pueden levantar su mano y abrir, y le damos el pase para abrir micrófono, ¿ya? Ya. Bueno, lo primero, a mí me soplaron que aquí habían personas con empresas. Entonces, dejando el micrófono abierto, yo agradecería si dos o tres nos pudiesen contar de qué tienen negocio y hace cuánto que están funcionando. Las que quieran. Hola, Hola, mi Cinia. nombre es Cinia. Sí, yo tengo mi emprendimiento, bueno, hace más de 10 años y ya como empresa hace como 2 años, ¿ya? Y el rubro ¿Ya? que es de productos textiles, todo lo que es manualidades. Y bueno, como te digo, hace 2 años ya empecé con el proyecto de empresa, entonces obviamente se hace todo lo que es legal, las compras. No tengo la maquinita esa que te da las boletas, sí, pero tengo una que igual me sirve. Así que eso también me gustaría después que habláramos un poquito eso de las máquinas, si se puede, porque ahí también hay algunas dudas que quiero aclarar. Ok, aquí me lo estoy anotando.
Ya, Cinia. Oye, cuando tú dices hace 2 años, porque ahí te formalizaste, ¿cierto? Sí, me Ya, formalicé hace más de 2 años. ya. Ahí después te voy a hacer una pregunta, pero veamos qué nos quieren comentar las otras chiquillas también de su experiencia. Muchas gracias, Cinia. ¿Alguien más por ahí? Hola, buen Veo día. conectada Eh, varias. yo soy Gisela Cavieres y tengo una pastelería que más que nada trabajamos como fábrica porque nosotros le repartimos a negocios de barrio. Entonces, más que nada yo trabajo con factura. Eso es Perfecto. mi entrego por mayor y hago facturas a los negocios. Oye, ¿y tú hace cuánto que está tu negocio? Del 2018, formalizada. Ya, Empecé en el ya, 2013. perfecto. Formalizado. Yo no tengo nada que ver con el servicio de impuesto interno, yo voy anotando para que vayamos conversando a propósito de esto. Es que aquí, ya. Muchas gracias, Gisela. ¿Y alguien más que nos quiera contar de su negocio? Las voy a tener que sacar yo ahí a la palestra, los nombres que veo, porque algunas se pusieron como nombre incógnito. Veo por aquí a María Eugenia, Carmen, Yolanda, no sé si alguna de ellas tiene negocio que nos quiera contar. Romy también me Hola, aparece ahí atenta. Hola, Yolanda. hola. Eh, bueno, yo les cuento un poquito de mi negocio. Yo estoy formalizada así. Yo hago declaración de impuestos, o sea, hago la declaración de renta cuando corresponde y mi rubro es, yo tengo bienes raíces y lo arriendo. Y también me dedico al tema de la reparación y mantención de vivienda. Perfecto. ¿Y desde cuándo tienes este negocio, Yolanda? Del 2016. 2016. ¿Desde ese periodo también formalizado? Sí. Sí, lo que pasa es que yo empecé con otro rubro y después lo modifiqué, porque antes tenía una botillería yo. Entonces me dedicaba al comercio más y después ya mm, me dediqué al tema de los arriendos, porque la botillería igual muy sacrificado. Efectivamente, yo he tenido personas conocidas como te diría que terminan vendiendo el negocio, porque los Sí, horarios y ahí también tienen otras cosas como del día a día que lo hace bien engorroso y poco llevadero al final. sí, es muy, te quita mucho tiempo. Yo perdí varios años de mi vida ahí, pero eso me sirvió, fue un empuje para mí, para salir adelante, sí. Pero y ya después ya decidí cambiar de rubro porque busqué otras alternativas. Mm. Me parece muy bueno el rubro de los bienes raíces. De hecho, tuvo un boom con la pandemia, pero diría que desde antes ya ahí se generó un campo donde al final hoy día la mayor llegada yo diría que tiene que ver con la personalidad de quienes están detrás de la gestión, porque de repente te puedes encontrar con personas técnicamente muy buenas, pero que si no tienen una buena llegada con la gente no se concretan los contratos, ya sea de venta o de arrendamiento. Así que es Sí, una muy buena área. Muchas gracias, Yolanda. de- Chiquillas, si bien el título de la canción hoy día dice contabilidad básica e inversiones, la idea no es que aquí ninguna sepa o salga sabiendo hacer un balance. Ya, primera aclaración. Yo espero que las personas, por lo menos que están formalizadas, que como Cinia, Gisela y Yolanda, tengan algún contador. Yo creo que una empresa necesita tener un contador y un abogado. ¿Ya? Porque el abogado para todo, desde temas laborales, temas contractuales, temas tributarios, esos son como los dos grandes aliados de cualquier empresa independiente de su tamaño. Y también independiente del crecimiento que ustedes proyecten, porque quizás ustedes me pueden decir, es que yo no quiero ser un Walmart el día de mañana. Perfecto, pero a la escala que ustedes lleven su negocio, igual es siempre bueno contar con este respaldo. Primero, el elemento común que nos comentan hoy día tanto Cinia como Gisela y Yolanda es que partieron con sus negocios como de manera informal. ¿Qué significa informal? Que no se le informa al Servicio de Impuestos Internos. Eso los deja como fuera de este campo del pago de impuestos. Muchas veces se inicia ese negocio porque se trata de la tentativa de ver si este negocio funciona o no funciona. Si no, ¿para qué voy a constituir una empresa? ¿Para qué voy a hacer el inicio de actividad? ¿Para qué voy a...? Una serie de trámites si eventualmente este negocio no prende.
Y por eso se justifica en el caso de Cinia, decía, mira, yo estuve 10 años tanteando, en el caso de Gisela 5 años y en el caso de Yolanda incluso con un rubro distinto. Pero la formalización tiene ventajas. Y eso es algo que yo les quiero transmitir hoy día antes de meternos un poco en el tema de los números. Entonces me voy a tomar de la misma Cinia y le pediría si ella nos pudiese contar por qué pasó de un negocio que tuvo harto tiempo informal a la formalización. ¿Qué la llevó a dar ese paso? Ya, mira, más que nada fue porque obviamente quería que mi emprendimiento creciera, ¿ya? Porque hay veces que me pedían hacer trabajo grande y no tenía factura. O habían trabajos que necesitaban, por ejemplo, que les diera boleta y no tenía boleta. Entonces, habían trabajos que perdía. Y por esa Ya, razón me formalicé. Esa fue como la gran perfecto. razón que me formalizara. Está perfecto. Y de hecho se vincula mucho con lo que nosotros tenemos que conversar hoy día. Muchas gracias, Cinia. Y en el caso de Gisela, Gisela, ¿tú por qué te formalizaste? Fue como que me obligaron un poco, porque yo empecé a vender, llevaba galletitas y cositas a los hospitales cuando iba con mi hija a rehabilitación, pero no pensé que iba a crecer tanto y empezamos de a poco y Ya, por Teletón hice el curso de FOSI, que gané el FOSI 1 y el FOSI 2, y en el FOSI 2 nos hicieron esta charla de formalización y ellos me ayudaron a formalizarme. Y ahí logré empezar a vender a negocio. Entonces como que creció el negocio después de ese FOSI para poder trabajar con más gente. perfecto. Básicamente fue para crecer. Ya, perfecto. Sí, si se fijan, están las dos bien alineadas. Cuando nosotros pensamos en la formalización, chiquilla, para los negocios que ustedes puedan tener, independiente del rubro, o sea, mire, estamos hablando de productos textiles versus comida. Nada que ver una cosa con otra. ¿Por qué la formalización se volvió relevante para la chiquilla? Porque yo espero que cuando ustedes realizan compras, para sus negocios al menos, ustedes reciban la boleta o la factura que les entrega su vendedor. ¿Y por qué lo necesitan? Lo necesitan para poder ir ustedes determinando los costos y gastos que van teniendo asociados a su negocio. Entonces, ¿qué pasa con los clientes que mencionaban aquí las chiquillas, tanto Cinia como Gisela? Que si ellos el día de mañana necesitan reflejar, mira, yo a Cinia le compré 1.000.000 de pesos en productos textiles, yo necesito tener como acreditar, en el caso que el día de mañana viniese el Servicio de Impuestos Internos a fiscalizarme, en qué y a quién, o en qué y a quién le pagué ese 1.000.000 de pesos. Y no basta con que yo diga, mira, aquí tengo un producto. Ya, ¿dónde está el documento tributario que acredita que tú le pagaste a Cinia 1.000.000 de pesos? O a la empresa de Cinia 1.000.000 de pesos. No, es que no me dio documento. Ahí hay una falta, desde un punto de vista tributario. Entonces, por eso, nuestros negocios, en la escala que sea de ingresos, empiezan a requerir ciertas formalidades para nosotros vernos mucho más potentes en el mercado y que el cliente prefiera contratar con nosotros y no con otro. ¿Ya? Ahora, ¿con qué idea nos tenemos que ir hoy día más allá de la formalización? Y esto ya es un poco haciendo la bajada cuando hablamos de esta contabilidad o idea de contabilidad. Lo que todo negocio necesita tener claro es cuánta plata entra en él y cuánta plata sale del negocio. Porque si nosotros mezclamos, o sea, primero, si no llevamos un registro, ya sea manual, ya sea en una plantilla de Excel, hoy día incluso le pueden pedir a la inteligencia artificial en las versiones gratuitas, ni siquiera les estoy diciendo tienen que pagar ChatGPT, tienen que pagar Copilot, tienen que pagar Cloud. Cualquier plataforma gratuita, ustedes le dan un par de indicios de en qué consiste su negocio, más o menos qué ítems tienen que pagar y por dónde reciben ingresos, y les va a armar probablemente un flujo de caja súper completo. Pero alguien me puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero algo digital, yo funciono a la antigua, con un libro, con un lápiz, con un cuaderno, que eso yo todavía hoy día lo veo, y en negocios de distinto índole y también distinto volumen. Yo he visto negocios que facturan muchas lucas mensuales y que su registro es un cuaderno, literal. Entonces, por eso es importante que ustedes lleven un registro en cualquiera de estos formatos que les permita distinguir o tener claridad de cuánta plata entra, cuánta plata sale. Y también qué hacer con la plata que les va quedando. ¿Cuándo es conveniente invertirla? ¿Hasta qué monto? Porque si yo les pongo un ejemplo, mira, sabes que yo hice esta planilla que tú nos mostraste, que trabajamos en el taller, y resulta que a mí todos los meses me queda aproximadamente como caja, en el líquido, en la última línea, me quedan 200.000 pesos.
Y resulta que yo quiero comprar, pensando en el sector de la comida, en la pastelería, sabes que yo quiero comprar un horno que cuesta 180. Entonces, no, yo no quiero nada con los créditos, no quiero nada con las tarjetas de crédito, con las casas comerciales, entonces yo voy a ir y lo voy a comprar al contado, 180. Y ahí yo les voy a preguntar, ok, ¿y los 20.000 que les van a quedar en la caja disponible, les alcanza para cubrir lo que ustedes van a tener que pagar en el siguiente mes? Si tienen que pagar luz, agua, arriendo, insumos, eventualmente remuneraciones, ¿les va a alcanzar con esos 20.000? Ah, chuta, no me alcanza. Entonces ahí había que hacer una proyección de cuántos meses quizás me iba a tomar poder pagar ese horno sin generar un detrimento en el resto de obligaciones que yo puedo tener. Entonces, cuando nosotros pensamos en una contabilidad muy básica, yo me apoyo de un Excel. ¿Y ahí para qué? Para generar un hábito. Entonces yo les voy a mostrar, creo que puedo compartir pantalla. Esperen un poquito. Ya, ahí me dicen si es que no se ve. Que ahí yo dejo de verlas. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ya, ahí se ve claro, ¿verdad? Porque lo agrandé. Esto, chiquilla, es para que ustedes se... ¿cómo decirlo? Tengan un primer acercamiento a un flujo mensual. Esto lo podemos llevar a una proyección y de hecho yo tengo ahí una plantilla también que me facilitó Joana, que lo ha trabajado en ellas en otras oportunidades, que es anual. Pero no podemos saberlo más sin saberlo menos, entonces lo lógico es que primero hagamos una bajada mensual. Entonces, acá yo tengo conceptos muy básicos. Alguien me puede decir, oye, pero es que por mi rubro tengo muchos más ítems. No importa. Aquí lo primero es ser capaces de identificar nuevamente dónde están nuestros ingresos de plata y dónde están las salidas. Entonces yo les digo, miren, ustedes pueden ocupar este modelo en cualquier mes del año. Lo pueden replicar hacia el lado en columnas para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, o pueden ir abajo creando distintas pantallas o láminas con los distintos meses del año. Llevarlo aquí en una sola les va como a facilitar este seguimiento, que en vez de llevarlo como en pestañas separadas. ¿Cuál es el punto de partida de un flujo con estas características? Primero, ¿cuál es el saldo que yo tengo al empezar este mes? O sea, tomo el saldo que me queda al 30-31 de cada mes. ¿Cuánto quedó? En la caja, si es física, o en la cuenta del banco, si ese es el mecanismo en el cual yo voy reuniendo los dineros. Y aquí un primer alcance. Lo que yo les suelo recomendar a las personas que tienen un negocio, ya sea formalizado o no, porque como sé que aquí hay muchas que todavía no se formalizan, o tal vez están en una etapa muy inicial, es que idealmente, si trabajan con cuentas de banco, puedan tener una cuenta de persona y otra cuenta de su negocio. Porque es muy fácil que el dinero que entra del negocio, nosotros lo empecemos a sacar para cubrir nuestros gastos personales. Y nuevamente, cuando yo les digo esto pasa independiente del volumen de ingresos que tengamos, es porque yo lo he visto. Personas con negocios, no sé, también del área de la comida, por ejemplo, que generan muchas lucas mensuales. Oye, pero al final a ti, ¿cuánto te queda a final de mes? Chuta, es que no sé. ¿Cómo no sé? No, porque al final yo ocupo la misma tarjeta para pagar el supermercado de mi casa, yo ocupo la misma tarjeta para pagar la benzina del auto. Ah, si me fui este fin de semana de paseo, también todo lo cubrí con la tarjeta de la empresa. Y empezamos a confundir estos conceptos que lo que al final del día no nos permite poder determinar cuál es la rentabilidad de nuestro negocio. Y rentabilidad me refiero a utilidad. Porque si nosotros decimos, oye, me ingresan 100, pero estoy gastando 500, espérate, ¿estoy gastando yo? ¿Está gastando el negocio? Y ahí es donde es importante, idealmente, como les digo, tener estas cuentas separadas. Y si ese flujo en ingresos es en efectivo, más fácil. O sea, casi que tener una caja chica de esto lo generé yo como Fernanda, esto lo fue generando mi empresa. Entonces, la primera línea es este saldo, que es lo que a nosotros nos queda el 31 o 30 de cada mes, que eso es lo que el efectivo, ya sea en dinero o en las cuentas, con el que yo dispongo el primero de cada mes. Y aquí nosotros tenemos que empezar a registrar cuáles son las entradas que yo tengo en este periodo. Aquí yo se los coloco mensual, pero ustedes incluso lo pueden abrir diario.
y decir, ah, ya, hoy día, 19 de agosto, mis ingresos fueron 100 pesos. Listo. Y aquí cuando uno habla de ventas, estamos pensando en lo que efectivamente yo recibí. O sea, o que me lo pagaron en efectivo o que me lo pagaron por transferencia, que ingresó a mi cuenta ese día. Distinto, y por eso está en otra columna, los ingresos que yo, el término técnico es devengué, o sea, yo me los gané porque yo hice el servicio, porque yo hice la venta, pero resulta que no me lo han pagado todavía. Entonces, yo espero que eso ingrese dentro de tantos días. Y otros ingresos que yo puedo decir, ¿sabes qué? Quizás las ventas han estado flojas este mes, necesito un poco más de lucas para poder comprar insumos de mejor calidad, o quizás tuve un alza en mis costos, que es donde me importan mucho las facturas y las boletas también. Entonces voy a tener que ponerle un poquito más de lucas de mi bolsillo. Y eso yo lo puedo hacer, por ejemplo, a través de un aporte, que eso técnicamente es un aporte de capital, o incluso hacer un préstamo. Yo misma, como dueña de la empresa, oye, ¿sabéis qué? Yo te voy a prestar empresa, por raro que uno diga, oye, pero si somos la misma persona. No importa, recuerden llevar la línea separada de persona a la línea de empresa o negocio. Entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar porque este mes hasta, o el mes anterior estuvo medio flojo, medio complicado, entonces te voy a prestar 100 pesos. ¿Por cuánto tiempo? Ustedes lo determinan. No hay un tiempo mínimo, un tiempo máximo. Ahora, la idea obviamente es que pensando que sea un negocio rentable, va a tener las lucas para poder devolverlas a ustedes este préstamo que hayan hecho. O también aquí podrían considerar los préstamos que pueden recibir externos. Por ejemplo, si ustedes piden un financiamiento a alguna institución bancaria o alguna que haga las veces de tal. Como se me ocurre, por ejemplo, en una época era muy famoso cuando uno iba a comprar al líder y automáticamente te decían, hoy tenemos un anticipo, creo que era el nombre que le daban, avance, perdón, avance por tantas lucas. Uno sabe que eso es un préstamo porque después lo tienes que devolver. Si yo les digo ítem entradas, ¿a alguien le queda alguna duda? No las veo, pero si nadie abre el micrófono, entiendo que no. Se supone que todos estos ítems yo los voy a poder sumar y me va a dar en este periodo, ya sea diario, semanal, mensual, el total de ingresos esperados o que se supone que generé en ese periodo. Pero así como son importantes los ingresos, son importantes las salidas, porque aquí, ojo, cuando yo hablo de utilidad de un negocio, no son los ingresos. La utilidad de los negocios es la ecuación de ingresos menos costos o gastos. Utilidad. Entonces, si esta línea que dice total entradas es mayor que esta que dice total salidas, significa que nuestro negocio está siendo rentable. Si no es así, es porque algo estamos pagando de más, algo quizás no estamos cobrando. Entonces, lo primero que yo tengo que saber cuando tengo un negocio es mis costos fijos. Lo que yo, por ejemplo, para las chiquillas que daban sus ideas de negocio de productos, cuando decía Gisela, por ejemplo, yo tengo una pastelería. ¿Qué insumos ocupa Gisela? Harina, azúcar, chocolate, vamos a terminar todas con hambre, crema, etcétera. Ya, los distintos ingredientes que ella utiliza, quizá alguien me va a decir también, oye, la pastelería, la base, este cartoncito, el forro que hay que poner para poder trasladarla, todo eso es parte del costo de mi producto. Sin esos insumos, yo no puedo producir lo que después voy a vender, ¿ok? Si ustedes me dicen, oye, es que yo no produzco algo, yo compro y revendo, y yo gano un pequeño margen ahí en la reventa, yo quizás traigo productos desde China, no sé, AliExpress o cualquiera de esas plataformas, y yo acá los vendo un poquito más caro. También el costo que a mí me generó comprarlos desde esa plataforma, yo los tendría que considerar en esta línea, insumos, materiales o mercadería. Puede que en este negocio yo también tenga otros pagos que realizar. Por ejemplo, en el arrendamiento. Si alguna arrienda un local, un espacio chiquitito, una cocina para las que se dedican a temas de comida. Oye, ¿sabes qué? Yo, volviendo al caso de Gisela, que me sirve muy bien el ejemplo con la comida, oye, yo mi servicio de pastelería también incorpora el transporte. Entonces, es un costo que yo tengo que asumir y que también tengo que determinar si se lo traslada o no se lo traslada al cliente, si va a formar parte del precio final o no, pero yo tengo que determinarlo porque sí o sí mi bolsillo lo va a soportar.
Otros servicios básicos que probablemente todos pagamos: luz, agua, internet. Y aquí, de nuevo, para las que trabajan desde la casa, me van a decir, oye, ¿y cómo voy a poner aquí la cuenta de la casa, donde además está el consumo doméstico? Ahí tal vez podemos establecer proporciones. Porque si ustedes dicen, ay, no lo voy a considerar, están perdiendo un ítem que nuevamente les va a permitir determinar cuál es la utilidad de su negocio. Porque quizás ustedes dicen, chuta, aquí raspando me dio 20.000 entre las entradas menos la salida. Pero resulta que no consideraron ni luz ni agua ni internet, donde quizás lo que se utiliza en el negocio son 20.000, son 30.000, son 40.000. Entonces es muy importante que puedan tener una proporción. Quizás ustedes dicen, ah, mira, de lunes a domingo yo trabajo en mi negocio desde la casa, lunes a viernes. Y de la cantidad de horas del día yo trabajo mediodía, probablemente en el horario en que los niños no están en la casa. Entonces ya, mediodía dedicado al negocio y el otro mediodía doméstico. Entonces, ya digamos, quizás un 40%, un 30% de las boletas de luz, agua, internet, yo puedo decir corresponden al negocio. Y las considero aquí en esta línea. Pago a terceros. ¿Qué pasa si yo necesito ayuda, ya sea permanente, mediante la estructura de un contrato de trabajo, o si yo necesito personas que me ayuden para cosas específicas? Entonces no les tengo un contrato, pero igual yo les pago. No sé, quizá en los periodos en los que tengo mayor demanda, como el día de la mamá, el día del papá, el tema de la pastelería, fin de año, que mucho tema de matrimonio, eventos, primeras comuniones, qué sé yo. Ahí tengo un mayor trabajo, entonces necesito más mano de obra, pero solo en esos periodos, como esas temporadas. Y eso también es un gasto. Imprevistos. ¿Qué pasa si ya justo el horno que yo ocupaba para cocinar se estropeó? Aquí vamos a pensar que no cambié el horno, sino que lo tuve que mandar a reparar. ¿Cuánto me costó el técnico, los repuestos, el monto total que me cobraron para poder dejarlo funcionando de nuevo? Oye, el auto, yo ocupo un vehículo para transporte, tengo un furgón. De nuevo, tuve una falla, una pana, lo tuve que llevar al mecánico. ¿Cuánto fue eso? Lo tengo que poner aquí. Otros gastos. Cualquier otro concepto que ustedes me digan, no está Fernanda, no tengo ni sumo, ni arriendo en el servicio, ni pago a tercero, ni imprevisto. Cualquier otro gasto, y aquí yo lo dejo genérico, pero ustedes lo pueden editar si son gastos que tienen de forma permanente y claramente identificados. Y eso me va a dar el total de las salidas. Ahora, yo les tengo aquí una forma quizás fácil, porque alguien me puede decir, es que, ¿sabes, Fernanda? Yo no guardo los papeles. O sea, yo no guardo las boletas, no guardo las facturas. O sea, yo pagué y me olvidé. Para las que están formalizadas, va a servir este tips. ¿Alguna de las chiquillas de aquí que estén formalizadas han descargado su registro de compraventa desde la página del Servicio de Impuestos Internos? Aquí Yo por lo menos mira, no. porque ya. No. Ya. Esto yo lo veo todos los meses. A ver, ¿quién fue la Matea que me dijo todos los meses? ¿Quién fue la Matea? Quiero saber. Yo, Gisela. Gisela, no, ya Gisela. Sé que vamos a hacer un cambio. Tú te vas a poner en este lado porque creo que eres la primera persona con ese nivel de responsabilidad que me dice que todos los meses revisa su registro de compraventa. ¿En qué consiste este registro? Que les voy a mostrar ahí para que todas puedan llegar. El registro de Pero no es compraventa... porque sea muy matea, no es porque sea muy matea. Es porque yo, como entrego factura a los negocios, ¿Ya? necesito ver cuánto tengo que pagar el IVA. Entonces, por eso lo reviso siempre. Para que no me... Ya. no, Ya. sí, no está Bueno, tan matea. ya. Mira, no te resté el mérito, porque aquí, mira, tú mencionaste otro elemento súper importante, que son los impuestos. Pero mira, el registro de compra-venta que lleva el Servicio de Impuestos Internos, primero lo tienen que llevar todos los contribuyentes. O sea, estamos pensando en todo negocio que está formalizado, no es optativo, ¿ya? Y ustedes van a decir, oye, significa que a todo mi quehacer, a tener que encargarme de comprar los materiales, a captar clientes, a llevar los productos, y que además tengo que estar completando un registro, otro Excel, aparte del que me estoy mostrando, y yo les voy a decir, no. Aquí el Servicio de Impuestos Internos tiene un área informática súper desarrollada. De hecho, sirve de ejemplo para otros países que de repente vienen a ver cómo acá se implementan las cuestiones en la página del servicio. Y hace un par de años, les diría como unos 8 años acá, se creó este registro que se alimenta automáticamente por los documentos tributarios que ustedes van emitiendo, así como los que van recibiendo. Y los documentos tributarios también son electrónicos. Hoy día, salvo que vivan ustedes en una localidad muy apartada donde haya problemas como de conectividad, en todas las demás partes
tienen que emitir los documentos de forma electrónica, ya sea boleta o ya sea factura. Entonces, cada vez que ustedes emiten un documento, automáticamente este documento pasa a este registro, que se lleva de forma mensual. Y cada vez que a ustedes les emiten un documento, también se va a registrar en la parte de compras. Aquí hay que tener claro, ustedes como vendedoras, y esto aplica igual si hay aquí alguna que preste un servicio y no que venda, ustedes emiten boletas y facturas. Pero así como ustedes son vendedoras, también son consumidoras. ¿De quiénes? De sus proveedores. Ustedes son consumidoras del gallo que vende la harina, ustedes son consumidores del que vende las telas, y ahí ellos les van a emitir facturas y boletas que van a alimentar esta parte de las compras. Entonces, yo no sé si aquí alguien, porque la clave igual es privada, o si alguien pudiese compartir su pantalla habiendo ingresado su root y clave del Servicio de Impuestos Internos para que veamos cómo llegar al registro de compraventa. Ya, mire, espérenme, déjenme y ingreso yo con la clave de un cliente. Denme un segundito. Voy a dejar de compartir las pantallas. Espérenme un poquito. Yo dije, si esto lo dejo en video, no es lo mismo que el paso a paso. Entonces, hasta aquí, para que ustedes me vayan contando. ¿Alguna que quiera abrir el micrófono mientras yo estoy acá haciendo el ingreso? Gastos o desembolsos que les hayan surgido mientras estamos aquí conversando, que ustedes hayan dicho, chuta, no se me ocurrió que eso yo lo tenía que considerar. Entonces, vamos a poner esta. Voy a cerrar la pantalla porque tengo las claves y las claves son confidenciales, así que. No, está cargando la página, por eso me estoy demorando un poquito. Voy a probar en otro servidor. Es una consulta. Cuéntame. Ya, ahí se me cargó. Por ejemplo, cuando uno hace iniciación de actividades, de inmediato Ujú. debe hacer el trámite en la municipalidad porque hay que hacer iniciación de actividades, pero también pagar patente, aunque tú, por ejemplo, tengas un taller de costura en casa. Me imagino que igual tienes que sacar patente municipal eventualmente, ¿o no? Sí, porque de hecho el Servicio de Impuestos Internos alimenta con información a las municipalidades. Entonces, como ustedes van a estar emitiendo estos documentos tributarios, van a estar recibiendo desde sus proveedores, el servicio va a decir, ah, mira, tú generaste por tu negocio tantas lucas y se lo va a informar a la municipalidad. Oye, mira, aquí tengo un contribuyente con este RUT que está generando plata para que tú veas si te está pagando la patente correspondiente. Así que sí. La idea es que vayan bastante de la mano en temporalidad, lo más cerca posible desde que usted hace el inicio de actividades hasta que van a la municipalidad a gestionar el tema de la patente. Ya, les voy ¿Y a cuál volver es a el compartir acá. monto? Disculpa, ¿cuál es el Vale. monto aproximado del pago de la patente? Hoy eso depende del capital que tú tengas, al menos al momento de iniciar, y es un porcentaje que depende de cada municipalidad, que creo que el máximo es el 0,005%. Es lo más que te podrían cobrar, y ese factor se aplica a tu capital. Comprendo. Gracias.
Ya, chicas, les voy a volver a compartir porque ingresé ahí para que aquí en adelante todas podamos ver el registro de compra-venta. Como nuevamente pierdo la pantalla, yo les voy a pedir que ustedes me avisen si es que no se está viendo. O mejor dicho, díganme, sí se está viendo, en positivo, no en negativo. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, se ve. Sí. ¿Sí? Ya, mire. Yo aquí ingresé a servicioimpuestosinternos.cl. ¿Con qué? Con el root de la empresa y la clave que me entrega para estos efectos de servicio de impuestos internos. Por eso no lo podía hacer en línea porque la clave es privada. Entonces, a mí lo que me va a aparecer es esta plataforma cuando yo ingreso. Ustedes van a decir, ¿y aquí para dónde me voy? Arriba dice servicios online. Y aquí vamos a seleccionar la opción de factura electrónica. Ya, pero nosotros no queremos emitir factura. No, lo que queremos revisar es esto, el registro de compra-venta, que también lo ven aquí. Ingresar al registro de compraventas. Y aquí yo lo que voy a tener que hacer es seleccionar un periodo porque el registro de compraventas es mensual. Entonces, esa parte, si ustedes quieren decir, oye, yo quiero ver cómo vengo desde enero, bueno, van a tener que ir mes por mes descargando esto. Entonces, acá, lo primero que a mí me despliega, si ustedes se fijan, enero del 2026, es las compras que realizó este contribuyente. Y acá, ¿qué es lo que me muestra? Me muestra cuántos documentos tributarios me emitieron a mí, o sea, mis proveedores, a quienes yo les compro. En el caso de este contribuyente fueron 8 documentos tributarios como facturas afectas, por eso están separadas de las de acá. ¿Afecta a qué me refiero? Le emitieron 8 facturas afectas a IVA. Y también le emitieron 2 facturas que eran exentas de IVA. ¿Ya? Porque no sé qué habrá contratado, quizás pudo ser un servicio y hay ciertos servicios que están liberados de impuestos, entonces en este caso se separan estas dos líneas entre afecto y no afecto. Entonces ahí ustedes van a decir, ah, mira, si yo necesito saber cuántas compras realicé ese mes, pero no guardé los comprobantes, aquí ya sabemos que realizó compras por 5,5 millones, solo en enero. Pero ustedes también me pueden decir, necesito revisar las ventas, que esto es probablemente lo que revisa también Gisela cuando decía que necesitaba determinar sus impuestos. No hubo ventas en el periodo, ¿ya? Entonces, en el periodo de enero del 2026, respecto de esta empresa, yo tendría que decir, tuvo compras para completar el Excel en este campo, así como insumos, materia de mercadería, por 5,5 millones, y al parecer no hubo ventas. Ahí sería 0, porque ahí tendrían que estar los documentos tanto por facturas en efectivo, transferencia o con tarjeta. Vamos a ver si en otro periodo, por ejemplo, al azar, vamos a tomar abril. Consultar. De nuevo, tiene aquí compras, tiene un poco más de documentos, 16 facturas grabadas con IVA, que totalizan 4 millones y fracción, y también él recibió o compró algo por 7.400 pesos, que estaban 2 documentos tributarios. Y vamos a ver si tiene ventas, y aquí registra sus ventas. En este periodo, él emitió 109 documentos tributarios. Y las notas de crédito, ¿qué son las notas de crédito? Por si alguno no está familiarizado con ese concepto. Realizaron ustedes una venta y después les dijeron, oye, ¿sabéis que no me gustó el producto? Te lo devuelvo. Oye, ¿sabéis que tú me habías ofrecido un descuento? Me dijiste que si yo te compraba por volumen, me iba a salir con una rebaja del 5% y eso yo no lo veo en la factura. Ah, ya, yo te voy a emitir una nota de crédito donde se va a reflejar este descuento. Entonces la factura es válida, pero esta nota de crédito va a ir descontando el monto que te facturé más porque sí tienes razón, yo te había ofrecido un descuento. Entonces, en ese periodo, él facturó 6,5 millones y hay que restarle el monto de las notas de crédito porque sabemos que es una deducción. A diferencia, por ahí, si alguna ha visto una nota de débito, que es totalmente lo contrario. Las notas de débito se usan para aumentar. Así, cuando tú emitiste la factura y después te diste cuenta, oye, pero yo le había dicho que aquí tenía un recargo porque me lo pidió, no sé, pues yo agendo, por ejemplo, mis tortas a 30 días y él me lo pidió con una urgencia 5 y yo le dije, perfecto, yo te cobro un recargo. Y se me olvidó ponerle el recargo a la factura. Entonces emito la nota de débito para poder plasmar ese recargo, ¿ya? Entonces, con este registro de compra-venta, que como les digo, ustedes no tienen que hacer nada. Sí pueden revisar, eso está bien, porque la información del Servicio de Impuestos Internos, si bien a nosotros nos ayuda,
Nosotros como empresas o negocios formalizados tenemos la obligación de verificar que nuestros impuestos están siendo bien determinados. Ahí no es obligación del Servicio de Impuesto Interno. Entonces ustedes pueden decir, quizás no con 109, tal vez ustedes dicen ese es un volumen alto, pero tal vez si ustedes emitieran menos documentos tributarios, poder revisar ustedes o su contador, oye, no sé, yo tengo el registro que se emitieron 200, aquí me faltan, o quizás 115, ya, me faltan unos cuantos, veamos cuáles, porque hay que informarlo, ¿ok? ¿Se entiende entonces cómo pueden acceder a este registro que, como les digo, es una información súper valiosa cuando queremos hacer nuestro flujo? Y ahí voy a cerrar sesión. Y ahora vuelvo para acá. Entonces, y antes que se me olvide, lo que decía Gisela, voy a dejar de compartir un poquito. Gisela nos decía que ella revisa periódicamente este registro que estábamos viendo para efectos de impuestos. Y esto, a mí hay muchas personas que me han dicho, oye, cuando tú hablas de impuestos, yo sé que te tengo que escuchar, pero te juro que me dicen impuestos y a mí me suena un pito, así como, no, yo no entiendo lo que está, ya. Los impuestos, chiquillas, que quizás también es uno de los motivos por los cuales uno no se formaliza, primero por la obligación de tener que estar todos los meses presentando una declaración, de tener que estar todos los meses pendientes de este flujo que yo voy a tener que pagar al Servicio de Impuesto Interno, o mejor dicho, a la Tesorería, que es el ente recaudador. Los impuestos son sumamente importantes a nivel nacional porque es la principal fuente de ingresos que tiene Chile. Yo le muestro a los chicos cuando estamos en clase que dentro de las estadísticas los ingresos chilenos por impuestos representan un 90% de los ingresos a nivel país. Por eso es tan relevante. Por eso también uno dice, de repente hay como una responsabilidad social detrás del pago de impuestos, porque al final los impuestos pagan la fiesta. Y ahí ustedes dicen, ya, pero de repente quizá la mala fama que surge al respecto, de en qué se ocupan, cuál es el gasto público real. Bueno, si nosotros pensamos que van a financiar las políticas públicas, como pensiones, como temas de salud y cosas así que nos impactan en el día a día, uno dice, bueno, es relevante. O sea, quizás formalizarme también es una manera de contribuir. Entonces, ¿qué pasa con el IVA? El IVA es un impuesto un poco engañoso, porque Gisela dice, yo tengo que ver cuánto tengo que pagar mes a mes. Pero ella, y quizás les va a pasar a ustedes cuando le vendan a empresas sobre todo, no al consumidor final, pero bueno, sí también al consumidor final, nosotros tenemos en esa calidad el rol de retener. No es que sale de nuestro bolsillo, sino que nosotros le decimos al que nos compra, a nuestro cliente, le decimos, oye, por ejemplo, esta torta tiene un costo de 2.000 pesos, este trocito de pastel, 2.000 pesos. Pero yo le tengo que aplicar IVA, porque eso me dice la norma. Entonces, el 19% de 2.000 pesos van a ser 380, creo. Tengo la calculadora, si yo hasta para números chicos, nefasto. 380 pesos. Entonces, ustedes le van a emitir la boleta porque me van a decir, no voy a emitir una factura para un pastelito a una persona que se lo va a comer probablemente antes de cruzar la puerta del local. Ya. Ustedes van a tener que emitir esta factura por 2.380. ¿Pero quién les pagó los 380 pesos? No ustedes, el cliente. Entonces, cuando ustedes a fin de mes, o mejor dicho, al mes siguiente, porque las declaraciones de IVA se hacen al mes siguiente, del cual, por ejemplo, todas las operaciones de agosto, ustedes las van a tener que declarar hasta el 20 de septiembre. Todas las operaciones de septiembre, ustedes las van a tener que declarar hasta el 20 de octubre y así sucesivamente, como un periodo de fase. Entonces, cuando ustedes vayan a determinar los ingresos, por ejemplo, a agosto, para efectos de IVA, van a decir, ya, yo hice una venta, vamos a suponer que yo abrí mi negocio el día 30 de agosto, último día del mes, y resulta que hice una sola venta, este pastel. Ya, yo tengo que considerar un IVA que recibí de 380. Oye, pero además yo tuve que comprar insumos para poder producir ese pastelito. Vamos a suponer, para hacerlo sencillo, que yo se lo compré a otra emprendedora y simplemente lo revendí, que yo no lo elaboré. Resulta que a mí la vendedora me lo vendió en 1.000 pesos. Entonces, si yo quiero calcular el IVA que yo le tuve que pagar a esa emprendedora, resulta que yo le pagué 190 pesos. Y ahí, a mí que me dice la ley chilena, me dice, esos 190 de IVA que tú le pagaste a tu proveedora, se los vas a poder descontar a los 380 que te pagó tu comprador o tu cliente. Entonces, en el neto, lo que tú me vas a tener que entregar a mí en el mes siguiente es la diferencia de esa resta.
que en este caso 380 menos 190 van a ser 190. Y eso es lo que va a salir del bolsillo de Gisela. Pero como les digo, en esta dinámica donde ella ya le restó o ya lo recibió, mejor dicho, desde el cliente, no desde nosotros. Entonces, que el IVA, chiquillas, no las asuste. ¿Dónde está el problema del IVA? Sobre todo para los negocios más chicos, y les diría que incluso para los más grandes. Es un tema de flujo. ¿Por qué? Porque aquí yo me imagino que las que emiten facturas, y les voy a pedir ahí que me comenten, las facturas pocas veces se emiten al contado. ¿Quién aquí? Le pido al menos a una que nos cuente quién emite facturas a crédito. ¿Ninguna? Por ejemplo, lo que pasa es que yo emito factura, pero casi al contado, me pagan de inmediato. Entonces, o me pagan y yo le hago la factura, porque les mando Ya, con ok. solamente como una boleta de lo que va en el pedido, que es, ay, se me olvidó ¿Ya? el nombre. La guía de Eh, despacho. Eso, una guía de despacho, y después ¿Sí? emito la boleta al pagar. Ya. Lo que pasa es que se da mucho, no sé si Cine, que decía que también emitía facturas ahí para empresas, que fue el motivo por el que ella se formalizó. Nosotros tenemos la posibilidad de emitir un documento al contado, y eso es pasando a pasando. Yo te paso el documento porque tú me estás pasando la plata, ya sea en efectivo o a través de una transferencia, o con pago con tarjeta. Y otra es que yo te entrego el documento, te entrego los productos, pero te doy un plazo para que tú me pagues. Y de hecho, por ley, ese plazo debiese ser de hasta 30 días. Eso dice la norma. Porque hace un par de años atrás, esto tiene que hace unos 5 años más o menos, se creó la ley de pago en 30 días, que no sé si les puede sonar porque se fue súper rimbombante, apareció en todos los titulares de los diarios que se había conseguido. Y que, yo en la práctica les diría que fue más rimbombante que útil, pero No existe. es tan real. Entonces, es que ese es el problema. Porque, ¿qué dice esta ley? Esta ley dice, mira, lo que nosotros tenemos, o cómo se gestó esta ley, lo que nosotros queremos es proteger a las pymes. Porque, ¿qué pasa? Si tú, al tiro, Catalina, si tú dices, yo te voy a vender, no sé, quizás 5 millones de pesos. Pensemos en una, que le pidan casi que un servicio como de coctelería a Gisela, le digan para un matrimonio, necesitamos que tú nos pongas aquí todo el buffet de postre, más las tortas de matrimonio. Listo, 5 millones de pesos. Están así, oh, pero me van a entrar muchas lucas este mes. Pero ¿sabes qué? Yo no te las voy a pagar ahora, yo te las voy a pagar en 3 meses más. Chuta. Y Gisela puede decir, ya, o sea, igual yo al proveedor le pago al tiro al contado, o me da crédito a 30 días, ya, no, ya vale, démosle, ya, a 3 meses. Y eso antes, en teoría, se daba mucho, antes de la ley de pago en 30 días. Entonces vino esta ley donde dice, oye, las pymes necesitan caja, no las podéis tener porque tampoco los proveedores les dan créditos tan extensos, entonces, máximo 30 días. Y es más, si tú quieres celebrar un crédito, o sea, una venta en crédito por más periodo, se supone que tendrías que hacerlo por escrito y subirlo a una plataforma que lleva el Ministerio de Hacienda. Un trámite bien engorroso, o sea, solamente te puedes acoger a una excepción de más de 30 días si haces todo un procedimiento. Lamento decirles, chiquillas, que en la práctica esa ley yo la encuentro un poco letra muerta, porque yo veo que sobre todo los emprendimientos, con tal de hacer la venta, acceden a los términos y condiciones que les pide en este caso el cliente, ya sea una empresa o una persona natural. Entonces, si le dice, oye, yo te puedo pagar los 5 millones, pero en 3 meses más, porque, no sé, pues tengo 3 prioridades, tengo que pagar el centro de eventos, tengo que pagar el vestido de novia, tengo que ir a la luna de miel, entonces, yo te voy a pagar, pero en 3 meses más. Y muchas veces el emprendimiento acoge esos términos porque, pucha, entre vender y no vender, prefiero pensar que en 3 meses más voy a contar con ese ingreso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes venden a crédito, la factura dice abajo a crédito. Perfecto. Pero ustedes, para efecto de la determinación de impuestos, ustedes van a tener que considerar el impuesto de esa venta en ese periodo, aunque ustedes reciban las lucas en 3 meses más. Ese es el problema del flujo, porque ustedes van a decir, ya, si yo les digo que 5 millones era el neto, o sea, su precio sin IVA, le vamos a sumar el 19%, que llega a 950.000. Entonces, ahí ustedes van a decir, oye, esos 950.000 yo se los voy a cobrar al cliente, la factura es por 5.950.000. Pero resulta que a mí la plata me va a llegar en 3 meses más. Y ahí es donde se genera el problema.
yo hoy día voy a tener que considerar esos 950, que quizás lo que yo tenga en compras, así, el IVA que a mí me recargó mi proveedor al comprar nuevamente los materiales, la harina, los huevos, la leche, la mantequilla y todo lo que necesitaba para hacer los postres, quizás a mí me generó por IVA 200.000, porque más encima me dan en valores preferentes, también por volumen tengo descuento. Entonces yo voy a tener 200 de IVA en lo que yo compré, que restárselo a los 950 de esta venta, entonces me da una diferencia de 750 de los que yo voy a tener que disponer este mes. Y ese es nuestro gran problema de flujo. Entonces, por eso, nuevamente importante, para las que puedan llevar esta planilla que yo les mostraba al inicio, para poder prever cuánto dinero yo voy a necesitar mes a mes. Ahora, en el caso que yo les pongo, la ley también contempla la posibilidad de postergar el pago de IVA en determinadas circunstancias y sobre todo para negocios más pequeños. Pero ahí es hasta 3 meses, no puede ser más. ¿Ya? Catalina Sí, dijo a que mí esa era eso su me duda. pasó. Cuéntanos. Perdón. Es que a mí me pasó Sí, eso, porque me pusieron... tenía una duda, Eh, ¿qué hacer? Dale. Sí, es que mira, pasa que a mí me están pidiendo comprar a crédito. Entonces, yo la duda que tenía era justamente esa. O sea, si yo facturo, por ejemplo, ahora el mes de agosto y es a crédito, perdón, mi guatona está llorando, No, ¿el tranqui, IVA se tranqui. paga en el mes de agosto? O sea, por el mes de agosto o por cuando se pague. ¿Te fijáis? Esa era como mi duda. No, tú lo vas a tener que pagar al mes siguiente si tú emites la factura ahora. Porque el IVA se devenga con la emisión del documento tributario, que en tu caso es la factura. Entonces, Pero- si tú tienes un problema de flujo, ahí quizás te conviene retrasar la emisión de la factura. Y decir, ¿sabes qué? No la voy a emitir ahora, te la voy a emitir después. ok. Y ahí nuevamente, yo les tengo que, así, como dado que me diste el ejemplo, como tratando de transparentarle los riesgos que hay detrás, si tú decides postergar la emisión de la factura, tienes que considerar que la factura no tan solo es un documento tributario, sino que también es un instrumento que a ti te permite cobrar si el día de mañana la persona se niega a pagar. Entonces, ahí es donde uno realmente dice, pucha, ¿vale la pena retrasarla o no? Va a depender nuevamente del impacto que tenga en tu caja. Porque si tú decís, ¿cómo cobrar? Primero, si tú fueran muchas lucas, yo recomiendo que esto siempre sea cuando hay muchas lucas, si no, no, puedes demandar, ¿ya? Ir a un tribunal y decir, tengo esta factura y paga, listo. Y lo otro es que si ustedes de repente necesitan caja y no quieren pasar por el proceso engorroso de un juicio, es factorizar. ¿Qué significa eso? Venderle ustedes sus facturas emitidas, a una empresa que se dedica a la cobranza. Entonces ellos a ustedes por lo general se las compran con un descuento. Si decíamos en este caso la factura de 5 millones de pesos, la empresa Factory les va a decir, ok, yo te entrego 3,5 millones hoy día, o 4. Y ustedes le venden la factura y después la empresa de cobranza es la que a este cliente moroso le empieza a exigir los 5 millones más el impuesto. ¿Ya? Entonces, por eso la factura te sirve como más de una vía, no solo esta obligación tributaria para el efecto de IVA. ¿Ya? La Gisela estaba hablando justo ahí, en conjunto con Catalina. Gisela, Sí, perdón. dale. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me ofrecieron trabajar con Copec, entregarle galletas, pero ellos pagaban Ujú. entre 30 a 120 días. Y yo decidí que Oh, no, brutal. Sí, porque ese es el problema. Nosotros tenemos que ver el IVA que nos puede, de hecho, nos puede quebrar el negocio. Yo en eso me efectivamente. ha asesorado bastante porque hay negocios que te pagan a mucho tiempo y eso puede hacer que uno no tenga el efectivo para pagar sueldo, para pagar insumos. Entonces, por eso que cuando uno no sabe mucho de esto hay que asesorarse, porque Sí, es sí, por difícil. eso sí, efectivamente. De hecho, el ejemplo que tú das, mira, no sabía que Copec pagaba tanto plazo, también se da mucho con los contratos que uno tiene con el Estado. Cuando uno participa de licitaciones, que ustedes también lo pueden hacer en algún momento, si es que ya no lo hacen, ya sea por productos o por servicios. De hecho, ahí yo las invito también a que ustedes revisen la plataforma de mercado público, porque hay una cantidad hay mucha necesidad de compra de artículos, de las cosas más peculiares, cuando yo miraba al menos. Entonces pasa con el Estado que uno dice, yo me voy a la segura porque el Estado paga. El problema es el periodo en el que paga. Yo he tenido clientes a los que el Estado les paga entre 6 meses a un año. Entonces ahí es donde yo tengo la caja para aguantar ese periodo, porque yo sé que la plata va a llegar,
pero en 6 a 12 meses más. Entonces, súper bien lo que señala Giselle, de que este flujo te puede impactar, porque si tú al final como que vas a tener que priorizar. ¿A quién le pago? ¿Le pago al Estado? Que si yo no le pago y no me acogí a la postergación, voy a tener que pagar intereses, reajustes y multas después, que también son caros. Ya, no le pago a los proveedores porque le voy a pagar al Estado. Chuta, es que si yo no le pago al proveedor no voy a tener más insumos para seguir produciendo los otros meses. Ya, ¿sabes qué? No voy a pagar las remuneraciones. Chuta, si no pago remuneraciones, tengo riesgos laborales. Ya, ¿sabes qué? Les voy a pagar el sueldo a los trabajadores porque yo sé que como yo, ellos también necesitan en el mes a mes recibir sus lucas, no voy a pagar imposiciones. Ahí también hay unas multas del terror, porque uno de repente lo que hace es declara y no paga, pero ahí tenéis un margen de unos días. Si tú te retrasas, son multas más caras incluso que las que te cobran a nivel de impuestos. Entonces, cuando uno tiene que entrar a priorizar, ahí ya esa estrechez de caja es donde se empieza a estresar de alguna manera el flujo del negocio. Vamos a volver entonces a nuestra planilla original. Que la dejé por acá. Ya. Donde yo les tenía un ejemplo que me gustaría que fuéramos desarrollando en conjunto. Esto ustedes lo pueden hacer en una hojita porque es muy sencillo. Y yo les voy a ir diciendo las cantidades y la idea es que ustedes me vayan diciendo en qué celda las vamos a ir registrando. Entonces, acá ustedes tienen la columna, que es la que tiene la letrita, y acá tenemos el número. Entonces, ustedes me dicen, ya, eso que tú dijiste tendría que ir en la celda tanto. Lo vamos a hacer pensando que esto es por mes cerrado, que estamos analizando el mes de julio, ¿ya? De 2026. No se ve la planilla por si acaso. ¿No se ve? No. Ay, no te creo. Es que les dejé de compartir, po. Muchas gracias por avisarme. Compartir. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ahí sí, ya. Muchas gracias. Ya, entonces, como les decía, acá tenemos las letritas y acá los números. Entonces, primero, para nosotros saber qué periodo estamos revisando, vamos a poner julio del 2016 porque ya es el mes cerrado. Entonces, yo les decía que ustedes lo primero que tenían que hacer para hacer su flujo es ver cuánto les quedó a ustedes como en la caja al 30 o 31 del mes anterior. Yo voy a suponer que son 50.000 pesos para este ejemplo. ¿En qué celda lo tendrían que anotar? En el saldo inicial. Saldo inicial, perfecto. 50.000. Y de hecho, se supone que eso después va a ser el saldo final del mes, el que nos va a alimentar el mes siguiente. ¿Ya? Vamos a pensar ahora en las entradas. Vamos a suponer que hubo ventas en este periodo de julio por 180.000 pesos. Ventas que a ustedes les pagaron por efectivo o transferencia. ¿En qué celda lo pondrían ustedes? A donde dice ventas al contado, efectivo y transferencia de tarjeta. Ya, perfecto. Entonces dijimos 180.000. Chiquilla, y aquí uno alcanza, aprovecho de comentarles con esto de las transferencias. A propósito de la informalidad del negocio, hasta esto empezó hace, les diría, 2 años. Yo siempre hablo así como estimado, porque en la fecha no las aprendo de memoria al 100. Hasta hace unos 2 años. ¿De las 50 conferencias? Sí, hacia allá voy. Entonces, hasta hace unos 2 años atrás, la informalidad, es decir, no estar como contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos, se fomentaba o se practicaba, más que fomentar, a través de los pagos en efectivo. Entonces, oye, yo te quiero pagar. No, en efectivo, no recibo otro medio de pago. Ya, vale. Oye, no mucha gente anda con efectivo hoy día por un tema de seguridad, por un tema de facilidad también. No es práctico. Ya sabéis que si no tenéis efectivo, transferencia. Porque todos tienen a lo menos una cuenta RUT. Entonces, recibir una transferencia era súper fácil. Entonces, el fisco chileno, con el Ejecutivo, porque todas las leyes tributarias vienen desde el Congreso y específicamente nacen desde el presidente de la República, no desde el Servicio de Impuesto Interno, la Tesorería, ellos aplican nomás. Entonces, aquí empezaron a estudiar, oye, ¿sabéis que hay mucho negocio informal? Y esto se traduce en mucho pago a través de transferencia.
Entonces, ¿cómo captamos? ¿Cómo somos capaces de llegar a ese tipo de contribuyente que no está declarado? Bueno, vamos a establecer ahora una regla a los bancos, o sea, ni siquiera a ustedes ni a sus contadores, a los bancos, donde ellos tienen la obligación de reportar 2 veces al año, no desde que tienen que reportar el nombre y el número de transferencias, no los montos ni nada, que reciban aquellos clientes que superen las 50 transferencias mensuales, desde distintas cuentas. Porque uno puede decir, no, a mí la misma cuenta me va haciendo pagos periódicos, quizás, no sé, un pago, una remuneración que me lo hicieron en muchas cuotas, de una indemnización en muchas cuotas. No, cuando son de distintas cuentas. Porque ahí yo puedo decir, a ver, es raro que alguien reciba más de 50 transferencias desde distintas cuentas si no es en el marco de un negocio, ¿cierto? Entonces, eso también llevó a que, bueno, en la letra chica, pues está la ley, está la trampa, en que cuando se creó esta norma, era como para instituciones bancarias. Y eso dejó fuera a figuras como Mercado Pago, una de Copec, y no me acuerdo cuál era la otra. Entonces, esas tuvieron un boom, porque, oye, si yo tengo la cuenta aquí y me hacen la transferencia a esta cuenta, no va a ser mapeada por el Servicio de Impuestos Internos, porque los bancos no son bancos, entonces ellos no están obligados a informar. Bueno, eso igual se modificó. Creo que todavía no se ha llevado a la práctica la primera información, pero ahora esas también están cubiertas dentro de este sistema o esta regla que obliga a tener que informar las 50 transferencias, para que lo sepan. Entonces, ya teníamos... perdón, dale. Disculpe, pero también decían que había un monto fijo. No, es que eso es otra norma. Lo que pasa es que Ya. hay otra norma que es más antigua, que decía que los bancos tenían que informar cuando un cliente tuviese operaciones o saldos superiores a 1.500 UF, creo que era el monto. Pero esa es más antigua, porque era como, oye, ¿y de qué son esas lucas? ¿Son lucas que tú a mí me informaste y declaraste los impuestos que corresponden? Y por eso venía esa regla, pero esa es de 5 o 6 años atrás o más. Esta otra apunta a la cantidad de transferencias, no a los montos de esas transferencias. Claro, porque Ya, eso muchas personas no tenían muy claro eso porque pensaban que era el monto, no solo la cantidad no, de no, es la transferencias. cantidad. Hablaban de No, monto. es la cantidad de operaciones, no el monto de las mismas. Mm. Yo Así tengo que una ahí duda. tengan ojo con eso. Dale. Ya, mira, pasa que, bueno, yo también tengo la maquinita y que la gente compra y todo eso, pero también me hacen transferencias y no llego a las 50 mensual. No, ¿Ya? nunca he llegado a eso. Máximo unas 10, 15, depende de dónde esté, en qué feria. Pero lo que sí ¿Ya? también pasa de que me depositan, por ejemplo, en la cuenta RUT o en la cuenta Vista. Son dos cuentas ¿Ya? diferentes. ¿Eso el banco también lo toma como 50 o es aparte? No sé si me A explica ver, la pregunta. sí, tú me dices porque son cuentas distintas con la misma institución, Claro, ¿sí? Mira, no tengo la norma aquí, déjame buscarla en este otro navegador porque dejé la ley abajo. Pero ¿Puedo hasta aportar donde algo yo en eso? entiendo... Ah, ¿Puedo aportar algo en eso? Lo que pasa es que ella está dale. formalizada. Entonces, aunque tenga más de 50 transferencias, ella tiene las boletas. Así que no le revisan. No, es que ahí es un tema. No, son cosas distintas porque los bancos tienen la obligación de informar, ya, independiente Sí. de si tú eres un negocio formal o no, ¿ya? Ujú. Entonces, el que ella tenga transferencias, ahí precisamente se vincula con la última parte que tú dices, y es que emita el documento por esas transferencias. Porque si tú me Claro. dices, es que sabes que yo no, eso no me lo pago con la máquina, entonces, ¿qué le entregas tú para después declarárselo al fisco? Porque igual fue una venta de tu negocio. ¿Lo informas? No, pero es que si le aparecen y el banco informa al Servicio de Impuestos Internos, ella va a tener el respaldo de las boletas. No le va a Sí, llegar una multa. no, es que ya no, no, yo es que entiendo lo que son dice la cosas amiga. distintas. Yo entiendo lo Ya, que dice. O sea, claro, yo, por ejemplo, si me hacen una transferencia, sí, hay veces que sí genero boletas, pero hay otras veces que no. Entonces Claro. ahí es ya, donde se hace el es que problema, se produce el problema. ojo ahí, vuelvo atrás. Porque si ustedes dicen, ya, yo esa transferencia no la documenté, porque no se pagó con la maquinita y no lo documenté de ninguna manera, entonces
¿cómo yo se lo declaro al Servicio de Impuestos Internos? Porque ¿qué puede pasar? Si el banco informa, porque insisto, esa es una obligación del banco, independiente si ustedes son formales o no, el servicio les puede decir, perfecto, tú eres una contribuyente que está emitiendo documentos por estas otras operaciones, pero me dejaste fuera todas estas. Entonces tienes una subdeclaración de impuestos, porque estás considerando menos ingresos de lo que realmente genera tu negocio. ¿Se entiende? Y disculpe, y las Claro, cuentas van sí, asociadas sí. al RUT de la persona. Entonces, Sí, por van ejemplo, asociadas al RUT. independiente de que, porque tú puedes tener una falada, puedes tener una cuenta en el Banco Santander, en el Banco Estado, pero tu RUT es uno solo. Entonces, cuando va asociado solo a tu RUT, entonces ahí te dicen, pero ¿por qué usted tiene más de 50 transferencias y declaró 40 nomás? ¿Qué pasó con las otras 10? Entonces ahí te cuestionan. Entonces, si tú dices, ah, no, pero es que yo las justifico con las boletas, sí, pero usted no las declaró al servicio. Entonces ahí multa, porque no declaró la boleta por las otras 10 Ah, ventas, ¿no? a mí no me ha pasado eso, pero lo que pasa es que yo como doy factura y son la misma gente como es por eso, pero hay que estar atento a poder hacer la boleta y la factura cuando tiene muchas ventas. Eh, eh, Eso es muy importante, documentar todo lo que ustedes generen por su negocio. Y también lo que les decía al inicio, ojalá poder tener cuentas separadas de lo que ustedes reciben como personas a lo que ustedes reciben como negocio. Cuando salió esto, por ejemplo, las 50 transferencias, me acuerdo que una de las preguntas que se circulaba era, oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, yo que soy tesorera de curso? Decía una persona. A mí los apoderados me pagan la cuota en mi cuenta personal. Entonces ahí uno dice, ah, es que no es que por eso te van a girar. El banco va a tener que informar, sí, porque ellos no hacen una selección de, ah, mira, aquí la glosa dice, no, solamente cantidad de transferencias. Y ahí, si a ti el servicio te fiscalizara, que sí haya llamado fiscalización por estos temas, si te fiscalizara, ahí tú vas a tener que explicar, oye, mira, si tú te fijas, no sé, son montos de 1.000 pesos que vienen de estos RUT, que son apoderados del curso, y yo en mi calidad de tesorera los tengo que recibir todos los meses. Ah, ya, tiene una justificación. No es que tú estás generando una renta, sino que estás haciendo solamente el receptáculo de las cuotas que se destinan a las actividades del curso. ¿Se entiende? Si lo importante de estas 50 transferencias es que uno pueda explicar de cuál es el origen. Y ahí el servicio va a determinar si hay un ingreso que tú no estás tributando o no. Entonces, miren, tengo aquí el artículo 85 ter del Código Tributario. No se los voy a mostrar, pues solamente les voy a hacer la mención. Aquí, ¿qué dice la norma? Dice que las entidades financieras deberán proporcionar el servicio, deberán, o sea, están obligadas, si ellas no informan, incurren en una sanción o en una infracción que se sanciona. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que informar? De la cantidad de abonos que reciban titulares, o sea, el nombre a cuyo quien esté la cuenta, que sean personas naturales o jurídicas, o patrimonio y afectación, que sí, otros conceptos, que cumplan con los siguientes requisitos. Y uno de esos, que dentro de un mismo día, semana o mes, produzcan más de 50 abonos en las cuentas indicadas, provenientes de 50 o más personas o entidades diferentes. O bien, ¿qué pasa si no son 50, sino que son 100? Dentro de un semestre, presenten al menos 100 abonos de 100 personas diferentes. Si se fijan aquí, la norma no alude al monto, alude solo a la cantidad de transferencias. ¿Ya? Y esa es obligación de cada institución financiera. Entonces, si ustedes me dicen, ah, es que yo como un RUT tengo distintas cuentas, ese banco lo va a tener que informar. Si son distintos bancos, ese cruce lo va a tener que hacer el servicio. No lo hacen no se comunican las instituciones financieras entre sí. Si ustedes me dicen, ah, mira, yo tengo en el Banco Estado 20 transferencias, pero ahí tendrían que ustedes como que llevar casi anotaditas, ya, tengo 20 transferencias, ya, no puedo recibir más transferencias. Las otras 20 voy a pedir que me las hagan en el Banco de Chile, que tengo otra cuenta. Ya, ahí los bancos entre sí no se van a cruzar. Pero como les digo, eso implica para ustedes el desgaste de tener que estar pendiente que no se superen las 50 transferencias. Entonces, por eso es mejor la formalidad y preocuparse de emitir los documentos tributarios cuando corresponde. ¿Alguna otra pregunta de ese chiquillo o seguimos con nuestro ejemplo? Ya, parece que no hay más preguntas del ítem de las transferencias. Después, bueno, ya habíamos dicho que iniciábamos, o nuestro saldo inicial en este caso del mes anterior era 50.000, que habíamos hecho venta al contado por 180, y además yo hice una venta fiada, donde quedaron de pagarme dentro de los primeros días del mes siguiente. Y esa venta es de 20.000 pesos. ¿En qué celda la tendríamos que incorporar en este caso?
Ven mi pantalla, ¿cierto? Quizá yo estoy hablando sola. No, En el de crédito estoy y de fiado. compartiendo pantalla. Ya, aquí. Vamos a poner los 20.000 pesos. Entonces yo digo, ok, en teoría, en este mes son 200.000. Con esta hay que tener cuidado, porque como les digo, se va a pagar el mes siguiente. Ahora, quizás para efectos de orden, estoy pensando y que no se les genere este desfase que ustedes consideran un ingreso que no va a llegar, esto se podría referir para efectos prácticos a lo que les quedaron debiendo del mes pasado. Así como ustedes hicieron la venta en junio, pero se las pagaron en julio, porque esto ya es plata en la caja, si no se nos va a generar un desorden. Así que eso, de lo que venía para atrás, no de lo que les quedaron debiendo para el mes siguiente. Entonces, en ese periodo se supone que a mí me entraron 200.000 pesos a la caja, o sea, efectivo o transferencia. Salidas de plata. Supongamos que en los materiales que yo necesitaba gasté 70.000 pesos en el periodo de julio. ¿En qué celda la van a colocar ustedes? Dentro de las salidas de plata. En insumo. En insumos. Supongamos que ustedes pagan un transporte, delivery específicamente, ya para poder trasladar aquí todos sus productos, y eso a ustedes les significa 15.000 pesos en el mes de julio. Un motoboy. Lo ¿Dónde agrego lo tendrían que colocar? en la celda número 16. Arriendo y Perfecto. transporte. Ya. Vamos a los servicios básicos, porque todas gastamos a lo menos luz para nuestro negocio. Digamos que en el mes de julio, según la boleta, esto fue de 10.000 pesos. ¿Dónde lo van a colocar? La 17. Pucha, disculpa que yo responda, pero nadie más responde. No, está perfecto. Es que así yo verifico que al menos una me esté siguiendo. Así que no importa que sea la misma. Ya, alguien quizás me puede decir, oye, es que eso lo manejo. Yo necesito estar segura de que todas aquí nos vamos sabiendo lo mismo. Ya, vamos a suponer entonces que tuvo un imprevisto. Saben que pusimos delante el ejemplo del horno. Ya, saben que los cartones que yo compraba para las bases de las tortas salieron fallados. Entonces los tuve que comprar de último minuto. Yo los tenía comprados el mes anterior y yo me preparo mi stock quizás semestral y tuve que hacer un gasto adicional que no estaba presupuestado para mí. Y eso fue de 10.000 pesos. ¿Dónde lo colocamos? La 19, lo imprevisto. Ya. Estoy atenta. Y en otros, está, perfecto. Y en otros gastos, si yo les digo, oye, ¿sabéis qué? Yo le pagué a un influencer para que apareciera ahí comiéndose un trocito de mis tortas, así, qué rico, vengan y cómprenle tortitas a la Giselle, que son maravillosas. ¿Dónde pondrían lo que a mí me cobró ese influencer? Que miren, fue un influencer que no me cobró un ojo de la cara, porque ese que me cobra mucho. Me cobró 5.000 pesos por esos 2 segundos disfrutando mi trozo de torta que yo le regalé por lo demás. 5.000 pesos me cobró. ¿Dónde lo colocaría? Pago a Es que tercero. puede ser en pago a tercero o en otros Mm. gastos, pues, dependiendo de si lo tienes como gasto de marketing o como de ayudante. Sí. Oye, pero no sé qué me contestó porque no veo la pantalla, pero fue perfecta la explicación. Ahí va a depender de si ustedes lo pagan de forma periódica o son ítems que, pucha, ocasional. Necesitaba ver un nuevo producto y solamente lo quería lanzar ese mes. Si tienen la cuenta publicidad, también estaría perfecto. Entonces ahí decimos una salida de 5.000 pesos. ¿Eso qué significa? Todos los desembolsos de ese periodo fueron 110.000 pesos. Y yo quiero saber cómo me fue en julio, cuál fue la utilidad que me dejó ese periodo si yo les cuento los 200.000 pesos de entrada, los 110.000 pesos de gastos, significa que me quedaron 140 en el bolsillo. O sea, no, medio mal, pero... Ah, claro, es que estaba considerando el saldo inicial. Ya, estaba bien. Porque Fernanda, aquí me considera el saldo de los 50.000 más los 200.000 que generé y el resto de los 110. Ahí sí llega a los 140. Fernanda me dijo algo. Sí, una pregunta. Mira, Dale. hay un niño que de pronto nos va a ayudar a atender porque hay días en donde hay más ventas que otros, pero Ya, a él no se le hace contrato pues, porque va de vez en cuando, ¿te fijáis? ya. Entonces, qué sería lo correcto ahí para, como dentro de, porque yo vi ahí en un ítem que ponías ayudante, ¿cierto? Sí. Entonces,
no sé cómo es esa figura o se pone como en otros gastos. O sea, mira, podrías crear tu propia línea donde dijera, como señalabas, otros gastos y entre paréntesis quizás en el mes en que incurres en él poner así como ayudante o generar una línea de ayudante y que solamente la vas a ir completando mes a mes en la medida en que la necesites. Pero ¿sabes cuál es el tema? ¿Él en qué trabajo te ayuda? ¿Qué servicio hace? Atención a público. Ya, Venta. lo que pasa, mira, lo que pasa es que tú me dices no hay un contrato de trabajo, entonces yo te podría decir, ya, esto es estrictamente legal, chiquilla, así que si me quieren omitir, háganlo. Yo siempre la recomiendo, tengo una amiga que tiene un gimnasio y ella tiene de repente gente en la recepción sin contrato. Entonces yo le dije la otra vez, y contrato de prestación de servicio, y me dice, ya, pero es que es por un par de horas, no importa, no importa. ¿Y sabes por qué? Porque si el día de mañana esa persona tiene un malentendido y le dice que no quiero que venga más, esa persona puede ir y demandarte por temas laborales. Entonces tú haces un contrato de prestación de servicio donde dices así como, oye, quizás va a estar de llamado por tantas horas y cada vez que tú vengas te voy a pagar tanto. ¿Cachai? Es un acuerdo, por eso es un contrato. Yo te ofrezco tanto y tú estás de acuerdo. Y eso como que legalmente es la forma de dejarte más cubierta. Y además que te va a permitir a ti respaldar este pago. Porque si nosotros lo llevamos a la sede tributaria y tú decís, oye, yo voy a rebajar esto para poder determinar, acuérdense de la fórmula de acá, de ingresos menos costos o gastos, es igual a utilidad. Entonces tú querís que tu impuesto de empresa sea sobre la utilidad real del negocio. Entonces tengo que tratar de imputar todos los costos o gastos y resulta que yo este chiquillo, si yo lo llevo al año, igual son lucas las que les pago. Tal vez en la hora yo digo, ya, pero si no es relevante. Pero en el total de las veces que va durante de enero a diciembre en un año, sí es significativo y yo quiero que reflejarlo acá, y ahí es donde tiene servicio de impuesto interno. Nuevamente, en una eventual fiscalización, porque son aleatorias. Ya aquí no es como, tienen el ojo puesto en este rubro, en los ingresos por tantas lucas, no, es aleatorio. Te pueden decir, oye, usted aparece aquí haciendo una rebaja de, supongamos que en el año, el pago a este chiquillo son 500 lucas, por todo el año. Usted aparece aquí una rebaja de ayudante 500.000. ¿De qué se trata? No, es que yo de repente en los periodos de más volumen, de más clientes, yo llamo a este chico que me apoye. ¿Ya? ¿Y dónde está el respaldo de eso? O sea, le pago. Ya, pero la transferencia da lo mismo. O sea, usted me está diciendo que le paga, pero a mí no me está demostrando que en verdad le está prestando un servicio. Chuta. Entonces ahí el contrato es como una primera llegada con el servicio de impuestos internos de, mira, aquí tengo este contrato que da cuenta de que él me presta estos servicios y que yo le pago esto. ¿Cachai? Y quizás le ponía una adicional que te firme cada vez que va, ¿cachai? Una especie de registro de asistencia, pero sin ser un registro de asistencia porque es un contrato de trabajo. Pero eso, ahí la línea puede ser como ayudante, como otros gastos, o quizás podéis crear tu línea de, la misma, no nos de imprevisto, sino que, no sé, meses o días de mayor demanda, y ahí tú sabéis que también corresponde ahí. No sé si con eso se contestó la pregunta. Sí, gracias. Ya. ¿O no lo puede poner así como part-time? Sí, por supuesto. Como contrato, por supuesto. La jornada de trabajo tiene máximos, pero no tiene mínimos. Así que ustedes pueden contratar a una persona por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lo importante es que cuando ustedes hacen contrato de trabajo, tienen que ajustarse al ingreso mínimo en el valor hora. O sea, si ustedes dicen, no, hoy día el ingreso mínimo está un poco más de 500.000, no me acuerdo el monto exacto, pero ya, eso yo tengo que considerar que en una jornada de 42 horas significa que, ya, supongamos que, a ver, déjenme buscarla acá porque me va a aparecer el tiro en previo recuento del ingreso mínimo. El ingreso mínimo significa que nadie debiese ganar menos de eso mensual, por una jornada completa. Ya, me parece aquí que el ingreso mínimo hoy día son 553. Y hoy día el tope de horas son 42 horas. Entonces, el valor hora, perdón, 42 horas semanales por 4 son 168 horas en el mes. Entonces, los 553 dividido en 168 me da que el valor hora no debiese ser inferior a 3.295 pesos.
Si ustedes pagan menos de eso, estarían en infracción laboral. Es como lo que tienen que tener. A mí ahora que hemos avanzado un poco con el tema, me surgió una duda. Cuéntenme, porque Pero nos es quedan los últimos como minutitos, así que retroceder ahora un está poco. abierto para que ustedes me hablen. Es como Dale. retroceder un poco. Lo ¿Ya? que sucede es que yo conozco varias personas que tienen miedo a la formalización porque tiene que ver, no sé si va de la mano el tema de la ficha social, ¿me entiendes? Entonces la ficha social hoy día se usa mucho para poder para poder postular a distintas cosas, ¿no? Entonces, algunos le tienen miedo a eso, a la formalización, porque dicen, no, me va a subir la ficha y todo. Pero a veces cuando uno tiene un emprendimiento y todo eso, las ventas no superan a veces ni siquiera el sueldo mínimo. Entonces, yo creo que no debiera tener alguna dificultad con el tema de la ficha social, ¿no? No sé, mi duda. Bien, lo que pasa es que cuando ustedes quieren, por lo general la ficha de protección social se utiliza cuando ustedes quieren postular algún beneficio del Estado, ya algún Claro. subsidio o algo así. O Entonces, alguna ahí yo les... beca. Sí, efectivamente. Entonces, yo no me ha tocado ver una ficha de protección social, porque creo que ha tenido hartos cambios en los últimos años de qué son los campos que se completan, pero ustedes les van a preguntar por los niveles de ingreso. Entonces, si ustedes tienen una empresa, van a tener que señalar que la utilidad, su ingreso va a ser la utilidad. No, recuerden el Excel que estábamos viendo, no es lo que ustedes les ingresa, porque una cosa es la plata que entra y otra es lo que ustedes tienen que pagar para poder generar esa lucas. Entonces, sus ingresos, en estricto rigor, es la utilidad. Y esa línea la debiesen declarar. Porque al final, nuevamente, como el Servicio de Impuestos Internos es una institución pública que alimenta distintas otras instituciones, eventualmente por otro lado puede salir, aunque ustedes no lo declaren, que ustedes tienen este negocio. Entonces, alguien me puede decir, pucha, yo igual me formalizo porque a mí me interesa postular a estos otros fondos. Como decían delante, creo que la misma Gisela, que ya la ocupé de ejemplo todo el taller, así que no la solté más. Ella misma decía, a mí en FOSIS me enseñaron la formalización, a mí me exigían formalizarme para poder postular a ciertos capitales, a ciertos también fondos públicos. Entonces, ahí es donde quizás yo tengo que también saber sopesar dónde me va a impactar más. No tener la formalización porque me va a generar un mayor puntaje para acceder a ciertos beneficios sociales, o me puede reportar un beneficio al acceder a fondos que me van a permitir capacitarme o también poder meterle más lucas a mi negocio y con ello generar una mayor rentabilidad. Entonces, ahí como les digo, yo creo que es una suma y resta que tienen que hacer ustedes asumiendo las realidades que tenga cada uno. Yo te voy a, hola, mira, yo te voy a hablar de mi experiencia, perdón. Pasa de que cuando yo llegué acá a Santiago, una niña de la municipalidad vino a mi casa y me dijo que yo estaba en el plan 40%. Ya. Imagínate, o sea, yo le dije, pero ¿cómo? Si yo soy emprendedora, tengo... No, me dijo, tú estás en ese, aunque tú seas emprendedora, me dijo, tú estás en En ese tramo. en ese tramo. ¿Ya? Entonces, yo le dije, entonces no tiene nada que ver, no te afecta el tema de postular o de las becas que dicen que sube el 60, 80%, no me dijo, porque eso ya no es un impedimento ser emprendedora, porque también, como ahí dices tú, ven el ingreso que tú tienes, quién trabaja, cuánto ingreso, porque ellos ven todo, ven el AFP, si tú cuánto se está imponiendo y todo eso. Y yo ahora eso es lo que tengo, el 40%, y estoy incluso en un plan de familia que ellos me dan apoyo, me dan capacitaciones también para emprender. Entonces, yo creo que ahí no tiene que ver eso de ser formalizarte con el tema de ese tramo. Eso es lo que yo puedo comentar. Ya. Muchas ¿Puedo comentar mi gracias, experiencia? Silvia. Por supuesto. A mí me pasó todo lo contrario, a mí me subió la ficha de protección social. Ahora estoy entre el 80 y el 90%, pero porque facturo bastante. Ya. Entonces, también eso puede influir. Y yo ahora no puedo optar, por ejemplo, a ningún beneficio para mi hija, ni siquiera en Senadis para una silla de ruedas, nada. Así que es que también depende de las ventas.
Si tienes muchas ventas y es una empresa grande, por supuesto que va a afectar, pero si es chiquitito, no afecta en nada. Y también con respecto a lo que decía la compañera del tema de la patente municipal, son como 34, entre 34 y 39.000 pesos 3 veces al año. Eso es lo que sale aproximado para cuando uno es pequeño. Muchas gracias, Gisela. Chiquillas, como estamos, espérenme. Ya, según mi hora, son las 12:30. No sé si alguna quiera plantear alguna duda que les haya quedado de lo que hablamos. Yo por mi parte les puedo decir que agradezco su tiempo, también la participación de cada una con sus caso a caso, que yo creo que nos sirve a todas las que de repente no nos atrevemos a preguntar, o las que, como decíamos al inicio, quizás no tienen su negocio andando y que fueron ahí alimentándose un poco de la experiencia, tanto que les transmitían ustedes como también lo que les pude contar yo. Así que para los últimos segunditos, si alguna quiere preguntar alguna otra cosa, si no, damos por terminada la sesión de hoy día. Parece que no, al menos no hay manitos levantadas. Bueno, chiquillas, eso por mi parte entonces. No sé si por ahí, sí, me parece que Karen todavía está conectada, no sé Sí. si ella tiene que decir algo en particular al cierre. Sí, no sé si quieres compartir tu contacto, Fernanda, para alguna si te quiere comunicarse contigo de manera ya más interna. Ah, sí, bueno, yo no soy muy buena con redes sociales, chicas, soy nefasta. Pero tengo Instagram, o sea, no, o sea, sí tengo un Instagram, pero no lo ocupo mucho. Tengo LinkedIn y tengo mi número, no sé, se los dejo en el chat o cómo se Sí, los en el chat comparto. puede ser. Y después yo Ya, se mira, lo lo voy a anotar ahí. comparto por interno a la que lo necesite. Ya, espérame, que se me Pero usted pierde. como abogada se dedica solamente al tema tributario. Yo veo empresas y ahí mi fuerte es tributario, me tocan ¿Ya? algunas patitas menos laborales, veo harto contrato y para mi sorpresa me he visto en mis cuidas en quiebra. Como que de lo tributario, como que yo presto la asesoría en tributario y los clientes que quedan muy contentos después me recomiendan para todo. O me piden que los asesore en otras cosas que escapan de lo tributario. Entonces ahí yo veo si le puedo yo dar como el servicio y si no, lo refiero con algún colega de mi confianza, por supuesto. Claro, porque hoy en día uno a veces necesita algunos servicios de abogado, pero uno dice, pucha, ¿le achuntaré o no le achuntaré? Sí, no, sí, sí me ha pasado. Bueno, ahí les dejé mi número, pero a mí me pasa Ya. harto que de repente me preguntan, hay temas que escapan totalmente de mi área de expertise, por ejemplo, yo no veo derecho de familia, es un área súper específica, tampoco veo, por ejemplo, penal, ahí yo los remito con colegas de mi confianza, y laboral, como les digo, cuando son cosas que yo puedo abordar, las tomo, y cuando no, también las refiero como a alguien más especializado, porque lo mío es tributario, es impuestos, es sociedades. Usted hábleme de eso y yo puedo estar aquí mucho rato transmitiendo, pero también hay que ser responsable de que si yo se me escapó una norma con tanta reforma que hay permanentemente, quizás no me di cuenta que hay un beneficio, quizás no me di cuenta que la demanda está justificada porque estaba esta nueva norma, entonces ahí yo los derivo nomás con alguien que los pueda asesorar mejor. Chicas, ¿hay alguien, la última pregunta para cerrar esta sesión? Y si pueden prender las cámaras para tomar una fotito grupal y compartirla ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí todas nos acicalamos, Mm. tenemos el pelo al lado que corresponde la partidura. Faltan algunas todavía. No sé si Viviana, Arriola, Alejandra, Isabel, Javiera pueden prender sus cámaras para tomar una fotito. Ya, vamos a tomarla así nomás. Le colocamos ahí un emoji. Y ahora va la foto. Sonrían. Sí. Ya, muchas gracias, Fernanda, por tu tiempo, por entregarnos tu conocimiento. Gracias a las que se pudieran conectar. Esta sesión va a quedar grabada dentro de esta semana para que la puedan revisar. Si les quedó alguna duda,
la puedan volver a revisar en la Academia MEM, al igual que el año pasado. Así que eso. Así que muchas gracias nuevamente, Fernanda, te pasaste por tu tiempo No, y gracias nos a vemos en una ustedes. próxima Muchas oportunidad. Que estén Muchas súper. gracias.